Hola amigos, miren nada más el juguetazo del día de hoy, un Ford Mustang Mach 1. Y este coche pasa a ser la alternativa deportiva entre el V8 GT y el Shelby GT500. Y está en un lugar donde antes estaba el Bullet. De hecho, tiene muchas cosas del Bullet, pero no es exactamente un Bullet. Y ahorita les muestro por qué no es. Cuesta parecido, 1.180.000 pesos. Y obviamente, para empezar, estéticamente es un coche diferente, ¿no? El Bullet es un homenaje a la película protagonizada por Steve McQueen. Y este es un homenaje a una generación del coche que para muchos fue icónica. Entonces, este es uno de los colores disponibles, azul eléctrico. En este caso viene con la franja negra con marco blanco. Aquí tienes el logotipo Mach 1, esos rines en color grafito con también una parte blanca alrededor, el aro blanco alrededor, frenos Brembo de 6 pinzas y los neumáticos son estos Michelin de 19 pulgadas. Ahí está, 255-40 ZR19. Entonces, ZR significa que están hechos para pista, para correr. Y 40 significa que incluso en ciudad no te va a sacrificar tanto el confort como otros y puede ser un coche que uses para el día a día y también para ir al autódromo eventualmente. Ahí tienes escapes dobles, ¿no? O dos salidas de cada lado, el logotipo Mach 1 en la cajuela, sus tradicionales 3 líneas de LEDs en las calaveras y su cajuela de buen tamaño para ser un coupé, obviamente. Ya no hay llanta de refacción, ¿no? O sea, aquí lo que tienes es una compresora para los neumáticos y las herramientas en su bolsita exterior, como lo sigue usando Ford. Pueden ver, a la llave reconoce la proximidad y los asientos traseros son, bueno, para viajes muy cortos o para niños y 2 personas. Obviamente no vayan a poner 3 ahí en un Mustang, van a sacrificar mucho. Sí, de hecho, si para 2 ya está complicado el asunto, para 3 es todavía peor. Asientos recaro, como lo pueden ver, con mucho soporte lateral, muy buenos asientos, no en términos de comodidad, pero sí de agarrarte y hacer con que disfrutando este coche como debes, tengas todo el soporte que debes y necesitas tener. Vamos poniendo justo estos asientos más para atrás. El ajuste es manual. Aquí estoy todo para atrás para tener más espacio y mostrarles el interior. La famosa palanca en forma de bola de billar blanca. Los botones como de jet, ¿no? Antiguos, donde aquí tienes el botón de encendido, los cuartos, el control de estabilidad, etcétera, ¿no? Los modos de manejo. Este coche tiene 5 modos de manejo. Su pantalla, este detalle en aluminio me parece padre, el logotipo Mach 1 y viene ahí numerado, ¿no? Y una guantera muy chiquita. El que esté esperando realmente mucho espacio en un Mustang, pues no conoce un Mustang o no debería esperar eso.
Aquí las memorias para los asientos, las luces individuales de lectura. Ven que el espejo ya no tiene marco, lo que está muy bien. Y aquí tenemos un volante multifuncional, casi no me sale. También está muy bien que el freno de mano sea de mano literal, no sea mecánico y que puedas utilizarlo como para trompear. Es una de las cosas que a alguien que compra un Mac One espera hacerlo eventualmente. Ahí tienes un puerto USB y una toma de corriente. Aquí tienes otro puerto USB y otra toma de corriente. Uno para cada ocupante en cada categoría, es decir, 2 USBs, 2 tomas de corriente, 2 personas pueden ir en ese coche. 4. Híjole, no, 4 no, mejor solo 2. Sí pueden ir 4, pero no deben ir 4 personas. Faros de encendido automático. Los acabados son buenos. Esto es suave, es piel. Esto es acoginado. Hay 2 o 3 plásticos que no me encantan, como este. Ya tienes el Sync 4. Y listo. ¿Qué tiene bajo el cofre? Bueno, vamos a prender el motor para escucharlo, ¿no? Primero, me tengo que acercar un poquito más. Eso es parte de la gracia de comprar un Mustang V8, en especial Mach 1. Mira nada más. Si eso no te pone de buenas es porque no te gustan realmente los coches, ¿no? Vamos cerrando la ventana. Aquí tienes un tablero completamente digital que puedes ir cambiando ahí, por ejemplo, la estación de radio, ¿no? Ajustando el volumen. O vamos cambiando aquí la información que puedas tener, ¿no? Presiones de neumático, economía de combustible. Aquí, si te preocupa la economía de combustible, hombre, no compres un Mustang, menos un V8. Pero bueno, si manejas despacito, tranquilo, el coche va a ir bien. Pero ¿para qué quieres manejar despacito, tranquilo, si tienes un coche con 480 caballos de fuerza bajo el cofre, ¿no? Entonces, ahí está insisto, el tablero digital. Le piqué aquí al Sync, pero no quiero Sync. Cancelar, adiós. Aquí tienes la pantalla, CarPlay, Android Auto, cámara de reversa, ¿no? Sencilla, y listo. ¿Cuáles son los modos de manejo de este coche? Miren, ahí está, modo normal. Eso lo recomiendo para ciudad. Con eso la suspensión está más o menos tranquila, y con la altura de los neumáticos también vas a tener un nivel de confort razonable. Ahorita les muestro. Aquí ya brinqué. Uso en pista. A ver el manual. Ya brinqué al uso en pista, pero no. Vamos antes. Nieve y humedad. Ok. Normal. Sport. Ese sería el modo, digamos, para divertirte a diario con el coche sin llegar al extremo del Sport. El Sport te permite más cosas. Te permite incluso sacar un poquito la cola del auto. Y esta es una de las diferencias que este coche tiene para el Mach 1. El Mach 1 salía de trasera, este sale de adelante. Ese coche tiene más, digamos, está más diseñado para el subviraje que el sobreviraje. Dirás, oye, un coche de tracción trasera con 480 caballos en las ruedas posteriores y caja manual, ¿subirá?
Sí, subvira ese coche, pero sí, si pones en modo Sport o modo pista, que sería este que sigue, ¿no? No, perdón, todavía tenemos el Sport Plus. Este es el modo pista. Vas a tener un nivel muy bajo de control de estabilidad. De hecho, se apaga completamente si lo pones en este modo. Solo lo recomiendo si realmente sabes lo que hacer y si estás en una pista, ¿no? Si no estás en una pista, olvídalo. Ok. Vamos a regresar a nuestro modo normal y vamos a manejarlo en ciudad. Pero antes déjenme mostrarles el motor. Ahí está el motor y no tiene ninguna tapa escondiendo nada. Ahí ves los 8 cilindros en B, ahí ves la barra que le mejora la rigidez del coche, aquí ves el filtro de aire sin tapas, ves el músculo verdadero del coche. Es casi como ver a Schwarzenegger en su época saliendo del gimnasio, ¿no? O sea, de aquí sale la fuerza que me va a hacer divertirme cuando esté al volante. Pues vamos a experimentarla. ¿Para qué la vemos nada más? Pues como les decía, el Mach 1, la parte que más me gusta, es que puede ser tu coche de diario. Puede ser el auto que usas para ir a trabajar y no vas a tener que visitar a un quiropráctico cada semana, ¿no? El coche es incluso cómodo. Eso se debe no solo al ajuste de la suspensión y al modo de manejo normal con el que vengo conduciendo ahorita, pero también y principalmente al hecho de que Ford se contuvo con los rines, dejó rines 19 con perfil 40, ¿no? Yo me imagino esto con unos rines 20 o 21 con perfil 30. Bueno, así está bien. Y es un coche que incluso en modo normal, como tienes una caja manual, puedes sacarle prácticamente todo el provecho que quieras en términos de aceleración. Sin embargo, cuando quieres un poquito más, ahí sí necesitas ir al modo Sport. ¿Y a qué me refiero con más? Cuando quieres más ruido del escape, por ejemplo. Cuando quieres que la estabilidad sea aún mejor de lo que ya es, porque créanme, este es uno de los coupés más capaces y estables del mundo. Desde que Ford puso una muy buena suspensión trasera independiente en el Mustang, este ya no es un coche solo para el que está acostumbrado a acelerar a hacer curvas con el acelerador. Es un coche que incluso manos no tan expertas pueden manejarlo. Pero es mejor si tienes algo de experiencia, ¿no? Y lo vas a disfrutar más también. Ahora, vamos cambiando aquí el modo a deportivo, ¿no? Cambiamos el modo a deportivo Plus. Y aquí caja, dirección se pasa a ser más dura y suspensión también pasa a ser más rígida. Todo responde de una manera más rápida y más radical. ¿Cómo responde? Responde como uno quisiera que todos los coches respondieran, hombre. O sea, con fuerza, con ruido, con ganas. ¿A qué? ¿Qué carrazo? Y es manual. O sea, en un día como hoy, un día tranquilo, casi no hay nadie en la calle. Híjole, qué padre. Obviamente un coche manual
en un embotellamiento en el periférico de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma o aquí en López Mateos, en Guadalajara, qué horror, ¿no? Está ahí todo el tiempo. Ojo, la suspensión no es tan dura, el clutch no es tan duro y puedes vivir, insisto, sobre todo si estás en modo normal. Modo pista solo lo recomiendo hacer cuando estás literalmente en una pista. Y ahí tú vas a ver que este coche es capaz de enfrentarse con europeos de mayor abolengo, de mayor prestigio y de mayor precio. Es un gran coche, ¿eh? O sea, no esperes el refinamiento de un Porsche. No lo tiene. Pero no creo que nadie espere eso. Lo que sí tienes es un gran coche en aceleración, en estabilidad, en ruido, en equipo, incluso en seguridad. Este coche tiene frenado automático de emergencia, tiene 8 bolsas de aire, incluso para rodilla de conductor y pasajero, ¿no? Tiene un habitáculo indeformable, tiene por supuesto ABS, control de estabilidad, control de tracción, etcétera. O sea, sin esas cosas sería muy peligroso manejar cualquier Mustang, mucho más Son 20 caballos más que el GT, nada más, sí, pero te da esa posibilidad, ¿no? de la caja manual, que no es la misma caja manual del Mach 1, ¿no? Esta es una Getrack y es buena caja, ¿eh? Buena caja, relaciones cortitas, precisa. Aquí está mi nuevo favorito. Pues ahí está, amigos, el coche que está entre el Mustang GT y el GT 500, el Mach 1. 1.180.000 pesos, repito, una muy buena dosis de diversión, de seguridad, incluso de algo de confort. Claro, tomando en cuenta que se trata de un deportivo. Vale la pena, vale cada centavo. Así como el Bullitt era mi Mustang favorito, ahora ya no existe, fue una edición especial. Este pasa a ser mi nuevo Mustang favorito, porque te da prácticamente todo lo que tú quieres por un precio razonable. No estoy diciendo que 1.180.000 sea poco dinero, pero es el precio de las cosas. Un GT500 ya sale demasiado del presupuesto de la gran mayoría y también ya es un coche demasiado radical, por lo menos para mis pretensiones deportivas. Insisto, pasa a ser mi Mustang favorito, Mach 1 5.0. Muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.